Plan de lectura día 10, mes 12. Hoy comenzamos el libro de Amós, cuyo nombre quiere decir carga o el que lleva una carga. Amós era un pastor de Tecoa, al sur de Belén, reino del sur, aunque el Señor lo llamó a ministrar en el norte. Y lo hizo durante los días de los reyes Usías en el sur y Jeroboam II en el norte. Y su ministerio entonces se ubicó entre los años 760 y 755 a.C. Vemos que el tema de este libro es el juicio por los pecados sociales y religiosos de este pueblo. Y el propósito era advertir a la nación sobre el inminente juicio a causa entonces del abuso y la negligencia con los privilegios del pacto que el Señor les había dado. Amós profetizó en un contexto de decadencia moral, social y religiosa, a pesar de que se trataba de un tiempo de relativa paz en términos militares y de prosperidad material. Eso había llevado a algunos a tener riqueza, poder e influencia que estaban ocupando para abusar de otros, pero al ver que tenían prosperidad material se sentían entonces bien en cuanto a su relación con Dios y no reprendidos en cuanto a su pecado. Ellos pensaban que estaban aprobados delante de Dios, pero el Señor envió a Amós para exponer los pecados sociales y religiosos de este pueblo y para advertirles entonces sobre el inminente juicio que vendría sobre ellos, dado que ellos no se arrepintieron de sus pecados. Aproximadamente 40 años después del ministerio de Amós, que fue paralelo al de Isaías, vino el juicio de Dios sobre la nación del norte. Amós nos muestra que el plan redentor de Dios continuaba en marcha hacia el cumplimiento cierto de lo que Amós señaló. Habría un tiempo en el que tanto gentiles como judíos iban a disfrutar de las bendiciones del reino de Cristo, lo que vemos en el capítulo 9. Entonces, en el capítulo 1 vemos que el Señor comienza rugiendo como un león desde Sión, decretando juicio a las naciones de Siria, Filistea, Tiro, Edom, Amón y Moab, todas ellas enemigas históricas de su pueblo. Las juzga por sus abusos y crímenes contra quienes estaban en una posición desvalida, no solo contra el pueblo de Dios, sino en general contra otros que se encontraban en desventaja. Cuando una persona o un pueblo se levanta y ejerce abuso y opresión, ha olvidado que está maltratando a su prójimo, que está hecho a la imagen de Dios, y quien incurre en este comportamiento tiránico, lo que está haciendo es actuar con soberbia e insolencia, poniéndose en el lugar de Dios. El Señor no pasa por alto estos excesos y juzgará a quienes los cometan, sea contra su pueblo o no. Este juicio pronunciado sobre estas naciones anticipa el juicio final del Señor sobre todo reino terrenal que haya perseguido a su iglesia y despreciado su ley. En el capítulo 2 también incluye a Judá en el anuncio de juicio, y el pecado que habían cometido era menospreciar la ley del Señor y sus mandamientos, extraviándose por el camino de la mentira y la rebelión. Tener en poco la palabra del Señor es un crimen gravísimo, de donde nacen todas las demás rebeliones, y de eso no puede esperarse otra cosa que un desastre. Por otra parte, en el reino del norte, que era llamado Israel, abundaba la opresión económica, la explotación y despojo de quienes tenían riquezas y poder sobre los más pobres, así como inmoralidades sexuales terribles. Israel no quería escuchar la palabra de Dios, haciendo callar a los profetas y tentando a los consagrados a que dejaran sus votos que habían hecho al Señor. El juicio del Señor vendría sobre ellos y no tendrían forma de evitarlo. El capítulo 3 nos muestra que el Señor escogió a este pueblo para que le fueran un pueblo apartado, una nación especial, pero ellos se habían entregado a la desobediencia. Aún así, el Señor tiene misericordia de ellos y no tendría por qué hacerlo, pero Él advierte sobre la venida del juicio para que haya un espacio para el arrepentimiento. Y para esa advertencia usa a los profetas. Vemos que ese testimonio ha quedado registrado en la Escritura, donde tenemos la palabra profética más segura. Hoy debemos atender a ella para ver las consecuencias de nuestro pecado, para conocer la voluntad de Dios, ver las advertencias de juicio y también las promesas de misericordia a quien se apoya en Él. Aprendemos aquí entonces que si viene un mal a la ciudad, el Señor lo ha traído con algún propósito especial, que debemos descubrir en oración y meditación de la Escritura. En su juicio, el Señor destruiría la confianza idolátrica de este pueblo en las riquezas y se preocuparía de derribar sus ídolos. Tengamos cuidado en nuestras propias vidas de no poner nuestro amor en los bienes de este mundo y de no abusar de quienes están en alguna posición desvalida respecto de la nuestra. Recordemos que el Señor es vengador de estas cosas. El Salmo 129 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 29 del 19 al 20 nos muestra primero en el versículo 19 que hay personas que necesitan medidas disciplinarias que vayan más allá de las simples palabras, ya que la necedad hace que, aunque entiendan, no obedezcan como deben.
El versículo 20 nos dice que el hablar sin pensar refleja una de las más profundas necesidades. Para muchos hoy, el decir lo primero que se les viene a la mente es una virtud y se jactan diciendo que son sinceros. Sin embargo, eso no es sinceridad, sino imprudencia y necedad. Es una actitud pecaminosa delante de Dios. Cuidemos nuestro hablar y recordemos siempre que nuestro uso de la lengua refleja nuestra condición espiritual. Por último, en Apocalipsis 2, del 1 al 17, vemos que el Señor se dirige ahora a cada una de las iglesias mencionadas en el capítulo 1. Tengamos en cuenta que ante cada iglesia Cristo se presenta de una forma que destaca sus atributos como Señor y Dios, quien es cabeza de la iglesia. Además, habla a cada una teniendo en cuenta su contexto y sus circunstancias particulares. Y esto nos dice que el Señor conoce cada una de nuestras vidas, las luchas que enfrentamos y el entorno en el que nos movemos. Él no nos ve como una masa sin rostro, sino que conoce a cada uno por su nombre y nos pastorea de manera personal. Por otra parte, conocía las obras de cada iglesia y lo que ocurría también en sus corazones allí donde nadie podía ver. Eso sigue siendo cierto hoy. El Señor mira a cada congregación y sabe por lo que están atravesando y conoce también dónde están poniendo sus corazones. Además, cada cosa que el Señor dice a las congregaciones lo hace en el Espíritu y todas las iglesias deben escuchar con atención lo que el Señor dice a cada una en particular. Es decir, cada mensaje no es solo para una congregación, sino para ser considerado por toda la iglesia de Cristo. Entonces, a la iglesia en Éfeso vemos que se trata de una iglesia que trabajaba arduamente, que había perseverado en medio de las dificultades y que también anhelaba la pureza doctrinal, rechazando a los falsos. Es decir, tanto en lo que hacía como en lo que creía estaba en lo correcto. Pero esto no era suficiente, ya que faltaba lo fundamental, que era ese amor vivo al Señor que habían mostrado al principio y que justamente había motivado su trabajo y su fe. Tenían la cáscara, pero no tenían la pulpa. Esto es tan fundamental que si ellos no se arrepentían, el Señor traería juicio a esta iglesia, quitando el candelero, dice acá, es decir, la iluminación del Espíritu a través de los medios de gracia. Es una disciplina realmente terrible si el Señor hace esto. Cuidémonos entonces de simplemente caer en activismo y de tener solo un conocimiento correcto, olvidando lo que da sentido a todo lo demás, que es el amor al Señor y la comunión con Él. A quien persevera hasta el fin, se le promete que volverá al paraíso que fue perdido en la caída, pudiendo comer nuevamente del árbol de la vida, que es un sacramento, es decir, una palabra visible que Dios puso en el huerto para simbolizar el poder de Dios, dándonos vida en abundancia. Esto contrastaba con la diosa Artemisa, patrona de Éfeso, la ciudad donde estaba esta iglesia, y que era simbolizada con un árbol fructífero. Luego está Esmirna, que se trataba de una iglesia que había sufrido una fuerte persecución principalmente a manos de los judíos, quienes lo eran de raza pero no de corazón. Aquí vemos que, como dice el apóstol Pablo en Romanos 9:6, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y en Romanos 2, 28 y 29 dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Es decir, los verdaderos descendientes de Abraham no son los que llevan su sangre, sino los que creen en Jesús, como dice Gálatas 3:7. Estos perseguidores eran en realidad una sinagoga de Satanás y no honraban al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esta iglesia de Esmirna, aunque era pobre en lo material, era rica delante de Dios y no debía temer lo que iba a padecer, aunque fuera la muerte, porque les esperaba la corona de la vida. Esto nos enseña que para saber realmente cuál es nuestra condición no debemos atender a criterios humanos ni a las circunstancias que nos rodean, sino que debemos atender a cómo Dios nos ve, cómo su palabra nos retrata. Cristo no hace ningún reproche a esta iglesia, sino que solo los consuela. La persecución intensa deja solo a los fieles en la iglesia, ya que los falsos huyen en situaciones como esta. Estos hermanos sufrirían la primera muerte, que es la física, pero no sufrirían la segunda muerte, que es la condenación, sino que tendrían vida eterna, así como todos quienes perseveren en la fe hasta el fin. Por último tenemos la iglesia de Pérgamo. Era una iglesia que vivía en un lugar de notoria idolatría, donde había un altar gigante dedicado a Zeus de 35 por 33 metros, además de una adoración idolátrica al emperador. En medio de este contexto, la congregación había retenido el nombre del Señor y guardado la fe. Sin embargo, toleraban a falsos maestros que, al igual que hizo Balaam en el libro de Números, seducían a los hermanos para cometer idolatría y actos inmundos relacionados con ella. Y también permitían la herejía de los nicolaitas, cuya enseñanza desconocemos y que había sido rechazada en contraste por la iglesia de Éfeso, correctamente.
El Señor los exhorta fuertemente a arrepentirse de esta tolerancia hacia la mentira y el pecado, y anuncia que si no lo hacen, visitará a esta congregación con juicio. Esto nos enseña que las iglesias son responsables de mantenerse sanas doctrinalmente, y que si toleran el error, el Señor lo considera un pecado que no puede ser pasado por alto, sino que visitará esa iglesia con disciplina. Así aprendemos que el Señor no cambia con el ritmo de los tiempos, que Él es celoso de su verdad. Él mira a las congregaciones y espera de ellas que amen su palabra y que aborrezcan la mentira tal como Él lo hace. El que persevera hasta el fin será sustentado por Dios y recibirá un nombre nuevo, ya que tiene una nueva identidad porque ha sido hecho una nueva criatura. Todo esto refleja un cuidado especial y único del Señor hacia su pueblo. Demos gracias a Dios por su misericordia y sus hermosas promesas. Señor les bendiga.